No. ¿Qué? Ahora amigos, no sé, ¿de dónde salen los ángulos de inclinación? De la combinación de fuerzas horizontales con verticales, con la vertical. Hay una sola vertical. Pregunta anterior. ¿Podría volver a explicar cómo se determinan las dimensiones efectivas de la zapata con excentricidad? Sí, lo vamos a explicar. ¿Podría volver a explicarme hijo inclinado? Sí, lo vamos a volver a hacer. Para los factores de profundidad de Hansen, ¿cómo se puede saber qué ecuación DC usar? Hansen DC. Hansen DC. ¿Cuál de estos dos? Aquí dice, los factores estrellas son usados para la condición no drenada. Los que no son estrellas son para condiciones drenadas. Recordemos que para los métodos de semiempíricos hay dos condiciones. La condición no drenada y la condición drenada. Las condiciones no drenadas se dan en suelos finos, principalmente en arcillas, y se producen esfuerzos totales en condiciones a corto plazo. Para esta condición, la situación más crítica es a corto plazo, donde se producen esfuerzos totales, es decir, cohesión no drenada, ángulo de fricción cero, el Q asterisco en condición total, en esfuerzo total, y todo esto produce un esfuerzo total, a lo cual hay que restar la presión de poros en condiciones finales y se obtiene el esfuerzo efectivo. En cambio, en arenas, gravas, en suelos gruesos, donde la permeabilidad es elevada, las condiciones a corto o largo plazo son condiciones drenadas, porque el agua fluye libremente a partir de estas condiciones. Y por lo tanto, se producen esfuerzos efectivos. Y en estas condiciones hay que utilizar la cohesión efectiva, el ángulo efectivo, el Q asterisco efectivo y el nivel freático en función del nivel freático, de la posición del nivel freático en las condiciones finales. Y todo esto produce esfuerzos efectivos, ¿ya? Entonces, a la pregunta de, para Hansen, ¿cómo puedo saber qué ecuación de DC utilizar? La respuesta es, ¿qué condiciones de suelo presenta por debajo de la fundición? Si es arenas, gravas, se tiene condiciones drenadas, por lo tanto, en esta ecuación, el que se utiliza es porque son condiciones drenadas. En cambio, si son condiciones no drenadas, aquí Hansen menciona que hay que utilizar 0.4 de K, porque son condiciones no drenadas. ¿Ya? Lo mismo con el factor SC asterisco.
el SC asterisco son usados solo para la condición no drenada. ¿Se entiende? Es decir, ese asterisco es para condición no drenada. Ese es para condición drenada. ¿Cómo se puede determinar el valor alfa si tendría que usar la ecuación de inclinación de carga de Hansen? Bowles recomienda valores promedio de alfa 1 igual a 2.5 y alfa 2 de 3.5. Cualquier otro valor debe estar en rangos de alfa 1 entre 2 a 3 y alfa 2 entre 3 a 4. Para reconocer cuál de los tres casos es, se debe considerar el nivel freático inicial o final. Esto es usando el nivel freático en condiciones finales. ¿Por qué? Porque estamos calculando cuál es la carga que va a producir falla en el suelo producto de la instalación de una fundación. Y esa fundación tiene que estar construida. Y cuando una vez que se construye, el nivel freático es posterior a la construcción. Entonces eso es nivel freático final, en condiciones finales. Ya. Ejemplo 3.2. Ya. Ejemplo 3.2 nuevamente. Esta parte está mal. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hay que cumplir con lo que menciona el texto y está graficado acá, ¿ya? Esta ecuación está mal. ¿Por qué? Porque resta pesos con presiones, ¿ya? Y está mal. Está mal. Esto lo voy a colocar acá. En el ejemplo 3.2 no es posible explicar esta ecuación que está mal escrita. ¿Por qué? Porque aquí dice que se va a restar peso del agua menos presión de poros. Y eso está mal. Hay que restar manzanas con manzanas, peras con peras. ¿Qué dice el texto con respecto a la corrección por el nivel freático? Aquí está. Condiciones drenadas. Esto se aplica con las correcciones drenadas, implica una corrección al esfuerzo efectivo del nivel freático. Y esta es dice, a efectuarse cuando el nivel se encuentra por debajo de la superficie de falla, es decir, cuando el nivel freático ha sido detectado a una profundidad tal D y se halla en el rango de D menor a DF más B. Y este valor D igual a 0 cuando el nivel freático se encuentra en la superficie.
Más allá de esta profundidad, el nivel freático no influye en la determinación de la carga de apoyo. Por lo tanto, cuando debido a su posición el nivel freático debe ser tomado en cuenta para calcularse los valores de la capacidad de apoyo, debe considerarse cualquiera sea el método utilizado, que debe trabarse en parámetros efectivos, cohesión efectiva, ángulo de fricción efectivo y el Q asterisco en efectivo. Esto para condiciones drenadas. Y cuando se trabaja con condiciones drenadas para el cálculo del valor de la capacidad, deben utilizarse parámetros efectivos. Finalmente, el valor de gamma, que es el último término de la ecuación, debe ser reemplazado por el gamma sumergido, excepto en el caso cuando el nivel freático se haya ubicado a una profundidad entre df más b y el ancho b, donde este valor debe ser tomado en cuenta como gamma sumergido. ¿Ya? Entonces, acá, en el ejemplo 3.2, el nivel freático en condiciones iniciales y en condiciones finales está a 2 metros, el nivel de fundación a los 4 metros. ¿Ya? Entonces, las tres condiciones, estamos en el caso número 1, ¿ya? Donde el nivel de fundación está entre la superficie y el nivel de fundación. Por lo tanto, aquí el peso es el peso sumergido como el peso saturado menos el peso del agua. ¿Ya? Estamos en este caso y aquí hay que restar 20, que es el peso saturado del suelo. Aquí está. 20, el peso saturado del suelo que está por debajo de la fundación. Está por debajo del nivel de fundación. 20. Menos el peso del agua. Y en este caso el peso del agua es 9.8 kilonewtons metro cúbico. Y cuyo resultado sale 10.2 kilonewtons metro cúbico. ¿Ya? En el ejemplo, este valor está incorrecto. No es la presión de poros en condiciones finales. No lo es. ¿Ya? No lo es. No es. No se restan pesos con presiones de poro. ¿Ya? Aquí no hay una multiplicación del peso del agua por una altura, porque si no esto cambiaría a esfuerzo y estaríamos restando pesos con esfuerzos y eso no está bien. ¿Ya? Sin embargo, vean que en este ejemplo sale 10.2. El cálculo sale que ambos valores llegan a 10.2. Pero el que está en el texto está mal. Ya tal vez esto está haciendo variar una gran confusión, porque al fin y al cabo es un ejemplo del texto, ¿no? Ya. ¿Qué criterio debemos elegir para
evaluar CEA, ¿ya? Ante un ensayo, ya, ante un ensayo a un valor real medido de la cohesión aparente entre el suelo y la base de la fundación, que es la cohesión de adherencia, se puede asumir el siguiente criterio. ¿Qué lo menciona en el texto? La variable CA representa la adhesión entre la base de la fundación y es igual a 0.6 a 1 de la cohesión de la base. ¿Ya? La cohesión de la base puede ser asumido como la cohesión del suelo entre un valor de 0.6 a 1. Como hay un rango, se recomienda usar 0.8, ¿no? El promedio de este valor. M y N de Bélgica. ¿Ya? Hasta aquí hemos respondido las fáciles. Ahora es volver a repasar excentricidad, Hansen y Basic específicamente con los factores M y N. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Ya. Entonces vamos a responder estas tres preguntas, que es excentricidad, Hansen, Basic, inclinación y implícitamente Basic M y N.
Tanto Hansen, Bessick, Meyerhoff, con carga inclinada, ¿ya? Con carga inclinada, adicionan estos factores dentro de la ecuación general de los métodos semiempíricos para el cálculo de la capacidad última. Incorporan los factores de inclinación, ¿ya? Ante una situación en la cual no hay inclinación, estos factores toman el valor de 1 y la ecuación se vuelve la ecuación general antes vista, ¿ya? Hansen, como explica el texto, toma en cuenta los factores de inclinación mediante estas ecuaciones. Se mantiene todo y se incorpora estos tres factores de inclinación donde HI es, donde B chica es la componente vertical, de esta, vamos a traer esta ecuación acá, o estas ecuaciones. De estos factores, donde la vertical es la componente vertical, el A es el área de la base, que es B por L, la cohesión aparente que toma un valor entre 0,6 a 0,1 de la cohesión, podríamos tomar 0,8 de la cohesión, cotangente del ángulo del suelo, del ángulo de fricción del suelo, y las componentes horizontales que tiene un subíndice I, que puede ser referido a la horizontal en el lado B o también puede ser referido a la horizontal en el largo L, con los factores alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 que tome en cuenta las recomendaciones de Bowles entre 2 y 3, tomar 2.5. Alfa 2 que esté entre 3 y 4, tomar 3.5. Ahora, si existiese una fundación que en su lado corto está con una carga horizontal y en su lado largo también está con una carga horizontal, ¿ya? La horizontal en L, entonces hay inclinación en ambos ejes. Estos componentes se separan y crean dos cargas últimas, una referida al ancho B, donde aquí se tiene el factor de I de la cohesión tomando en cuenta la horizontal B, entonces tiene sus propios componentes, factores, y la otra que toma en cuenta la inclinación HB, HL, ¿no? La inclinación en el largo L. Por lo tanto, aquí se tiene dos cálculos de capacidad última y el que se asume es el menor de ambos valores. El valor menor de ambos valores. Sea B. Determinar los factores de formas, estos deben ser reemplazados y se adapta
deben ser reemplazados en la ecuación portante de Hansen y que fue adaptada para la inclinación de la carga que tiene la siguiente forma. Y acá considerando que se está tomando en cuenta la inclinación en el lado ancho y la inclinación en el lado largo, los factores de forma toman en cuenta esta situación. Por ejemplo, en la horizontal, en el plano del lado ancho, se toma en cuenta estos factores de forma, y si estamos hablando de la horizontal en el lado largo, los factores de forma cambian a esto. Vean que acá hay L sobre B y aquí es B sobre L. Y además, dentro de sus ecuaciones toman los factores de inclinación que se han calculado producto de estas cargas horizontales. Entonces, a esta combinación cambia que es SC del ancho B, SQ en el ancho B, S gamma en el ancho B. S gamma en el largo L, SQ en el largo L, SC en el largo L. BASIC toman algunas consideraciones adicionales en el cual le da mayor énfasis a las dimensiones de las fundaciones. Es así que las ecuaciones que BASIC utiliza toma el factor M, ¿ya? Siendo definido MB cuando sea una inclinación con el ancho B de la relación del largo y el ancho mediante esta ecuación. O cuando la inclinación es a lo largo del eje de L, toma esta ecuación, ¿ya? Pero si existe inclinaciones en ambos sentidos, BASIC considera a M como la raíz cuadrada de MB al cuadrado más ML al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí BASIC toma en cuenta M, ¿ya? Que entra acá. Las ecuaciones son parecidas a las de Hansen, donde H es la horizontal, B es la vertical, A es el área, la cohesión de adherencia, que toma un valor entre 0,6 a 1 de la cohesión cotangente del ángulo del suelo. Y estos factores M, cuando solamente se tenga inclinación en el ancho B, es decir, se tenga la horizontal en B y no la horizontal en L, pues los valores de M serán tomados como MB. Pero si hay la horizontal en L, M será el ML. Pero si existen ambos, M va a ser tomado en cuenta como la raíz cuadrada de MB más ML al cuadrado.
excentricidad, que es lo siguiente. Cargas excéntricas es cuando la carga o físicamente está fuera del eje de la fundación o existe un momento flector, ¿ya?, que permite tomar en cuenta o reemplazar, digamos, si es que existen estos dos componentes de carga versus momento, de carga y momento en la fundación, esto puede ser traducido a la aplicación de la carga fuera del eje de la fundación, ¿ya? Y a esa distancia perpendicular se llama excentricidad, de tal forma que se relaciona el momento generado con esta carga excéntrica que dice que el momento es la fuerza vertical multiplicado por el brazo, que es la excentricidad. De aquí sale que la excentricidad es el momento entre la carga. Entonces hay una fuerza aplicada, excéntricamente. Y para eso se puede determinar lo que son las áreas efectivas que toma en cuenta el ancho efectivo y el largo efectivo, si es que se tuviera excentricidad en el ancho B, o si es que se tuviera excentricidad solamente en el largo L. Esta área achurada, que es una reducción del área real, coloca a la carga excéntrica en el centro del área achurada, ¿ya? Es así que el ancho efectivo, ya que toma en cuenta la excentricidad, son obtenidos de las siguientes ecuaciones. El ancho efectivo sería el ancho menos 2 veces la excentricidad en el lado ancho, y el lado largo efectivo sería el lado largo menos 2 veces la excentricidad en el largo largo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver este último punto para cerrar el capítulo 3, donde hemos visto los siguientes casos, ¿ya? Hemos visto el caso excéntrico, carga inclinada, ¿ya? Hemos visto la carga puntual, vertical, en el centro de la fundación, carga inclinada, carga excéntrica, ¿ya?
Pero en todos los casos, el suelo que está por debajo de la fundación es un solo tipo de suelo. O es arena o es arcilla. ¿Ya? O es solamente grava o es solamente... ¿Ya? Un momento, por favor. Entonces, hemos visto estos dos casos. O es un suelo que da las condiciones drenadas o es un suelo que da condiciones no drenadas. ¿Listo? ¿Cuán probable es que uno se tope con un suelo uniforme? ¿Ya? Es poco probable, ¿no? Usualmente los suelos son combinaciones de estratos, ¿ya? Combinaciones de estratos que usualmente uno tiene que inferir, ¿ya? Inferir cuál es el tipo de suelo adaptado, ¿ya? Les voy a mostrar, por ejemplo, este perfil de suelo que sale producto de un estudio de suelos en la avenida 6 de agosto a la altura del viaducto del tren metropolitano. Vean que hay un estrato de arcilla en la parte superior de arcilla magra, ¿ya? Arcilla magra, hasta los 8 metros, podríamos decir en promedio. Luego hay una limo con arena. Luego hay una intercalación de arcillas limosas con limos arenosos, que en esta parte se combinan los tres, pero en esta está más chiquita. Luego hay una arena arcillosa, arena limosa, y finalmente, por debajo de los 30 metros, limos arenosos de profundidades un poco variables, ¿ya? Entonces, usualmente los proyectos reales tienen una combinación de estratos que van variando de un lugar a otro, van variando en cuanto a sus propiedades, pero uno puede asumir, ¿ya? Ciertas condiciones razonablemente. Entonces, uno de los criterios que vamos a ver es qué hacer cuando el suelo es estratificado. ¿A qué se refiere con suelo estratificado? Que contiene diferentes estratos, diferentes propiedades de suelo a lo largo de la profundidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué menciona el texto? Cuando una fundación es emplazada sobre un suelo estratificado, se hace necesario realizar ciertas modificaciones a los métodos generales de capacidad de apoyo. Según Bowles, un depósito de suelo en el cual se emplaza una fundación se considera estratificado cuando el espesor del estrato superior es menor a la profundidad H de la figura 3.7. En tal caso, la zona de falla se extiende hasta el interior del estrato inferior. Y entonces aquí vamos a ver que el espesor D1 es menor al espesor H en profundidad, ¿no? Cuando esto es DF más B. ¿Ya? Vamos a decir que tomando en cuenta que esto está fallando circularmente, ¿ya? Si hay un pequeño estrato acá, diferente al de acá, que se encuentra dentro de estas profundidades, que es de la profundidad de nivel de fundación
más el ancho B, ¿ya? Las mismas características que la corrección del peso unitario, ¿ya? Si vamos a mencionar eso. Entonces estaríamos ante un suelo estratificado. Cuando el estrato superior es muy suave, es decir, que la cohesión 1 es relativamente más bajo, la falla puede ocurrir a lo largo del bloque deslizante ABC y no a lo largo del arco circular. Bowles considera 3 casos generales para fundaciones emplazadas en suelos estratificados. El caso 1 es en arcillas estratificadas, es decir, que se da una condición no drenada, un escenario en condiciones a corto plazo, y aquí se utiliza la cohesión no drenada y el ángulo de fricción igual a 0. Y dentro del caso 1 hay 2 casos. El estrato superior menos fuerte que el estrato inferior, que la cohesión no drenada sea menor a la cohesión no drenada del estrato más profundo, o que el estrato superior sea más fuerte que el estrato inferior, comparando las cohesiones no drenadas de estos suelos. El caso 2, la fundación emplazada en suelos arenosos, en el cual hay una ángulo de fricción y una cohesión, para los cuales se consideran las condiciones A y B del mismo modo que el caso 1, es decir, que el estrato superior sea menos fuerte que el estrato inferior, y aquí comparamos no las cohesiones de ambos suelos, sino los ángulos de fricción, y si el estrato superior es más fuerte que el estrato inferior. El caso 3 es cuando la fundación es emplazada en un suelo estratificado combinando arcillas y arenas. Acá el caso 1 sería para arcillas, el caso 2 sería para arenas, y el caso 3 es una combinación entre arcillas y arenas. Y aquí hay el caso A, donde la arena descansa sobre la arcilla y la arcilla descansa sobre la arena. Es decir, arriba arena, abajo arcilla, y el caso B es que arriba esté la arcilla y abajo esté la arena. La mayoría de los trabajos experimentales realizados para establecer métodos para la estimación de la capacidad última en cualquiera de los 3 casos propuestos se basan en su mayoría en modelos realizados por lo general considerando un ancho de fundación de B menor a 75 milímetros, ¿ya? Estos son casos experimentales donde el ancho de la fundación, como pueden ver, es de 7 centímetros. Por otra parte, existen varios métodos analíticos, habiendo sido el primero propuesto por Button en el 53, quien realizó un arco circular para encontrar el valor mínimo aproximado, el cual fue NC igual a 5.5 para todos los círculos de prueba en el estrato superior. El uso de arcos circulares de prueba puede ser fácilmente programado por una computadora para 2 o 3 estratos. Notar que en la mayoría de los casos el método de círculos da resultados razonablemente confiables. Sin embargo, se sugiere que el método de arcos circulares se encuentre limitado a casos donde la razón de resistencias, la división entre la cohesión del estrato inferior entre la cohesión del primer estrato, esté en el rango de 0,6 a 1.3. Cuando el valor de CR está muy alejado de este rango, existe una gran diferencia entre los valores de resistencia de los estratos. Y uno podría obtener un valor de NC usando el método propuesto por Brown y Meyerhoff del 69 que se haya basado en modelos ensayados, y es como sigue, ¿no? Se tiene una relación de resistencias menores a 1. Si la razón de resistencias es menores a 1, se puede utilizar el valor de NC para una zapata continua, como está escrito aquí, y para una fundación circular, como está escrito acá. Cuando CR es mayor a 7, los factores hallados mediante estas ecuaciones se reducen en un 10%.
Para valores mayores a 1, los factores son como siguen, tomando en cuenta que D1 es el espesor del estrato número 1. Y para zapatas circulares se tiene estas ecuaciones. Para el caso en que CR es mayor a 1, se debe tomar tanto en cuenta los factores N1S y N2S mediante 2 de las 4 ecuaciones anteriores dependiendo a la elección de la forma de la zapata. Es decir, que si la zapata es continua o circular, a continuación se establece un valor promedio de los dos valores hallados de la siguiente manera, que son estos factores. A través de las ecuaciones anteriores pueden obtenerse valores típicos de NC y dichos valores son presentados en la tabla 3.2, debiendo ser los mismos utilizados como el factor NC de cualquiera de las ecuaciones correspondientes a los métodos desarrollados en el presente capítulo, que pueden ser Terzaghi, Meyerhoff, Hansen o Bessick. Cuando el estrato superior es muy suave, el valor de la razón del espesor del primer estrato con el ancho B es pequeño, uno debería considerar la opción de emplazar la fundación a mayor profundidad de ese estrato de arcilla con mayor rigidez, o en su caso la utilización de cualquier otro tipo de método para el mejoramiento del suelo. Modelos ensayados indican que cuando el estrato superior es muy suave, tiende a producirse un rebalse del suelo por debajo de la fundación. Al contrario, cuando el estrato superior es rígido, tiende a producirse el punzonamiento de la cuña originada en este al interior del estrato inferior, de menor rigidez. A partir de las consideraciones anteriores, Bowles afirma que es posible verificar si se produce un rebalse debajo de la fundación o el respectivo punzonamiento de la cuña en el estrato inferior. Esta verificación se realiza tomando en cuenta la solución de borde inferior determinada en el apartado 3.2.4, es decir que si la capacidad última es mayor al Q asterisco más 4 veces la cohesión del primer estrato, es probable que el suelo rebalse por debajo de la fundación. Un autor de 1974 encontró una solución para el sistema de estratos de suelo y propusieron una serie de gráficas para la determinación de los factores NC. Sin embargo, los valores propuestos no eran apreciablemente diferentes a los valores propuestos de la tabla 3.20. Por lo tanto, Bowles sugiere que para suelos cohesivos y arenosos es posible obtener valores modificados de alfa y de cohesión de la siguiente manera. Calcular la profundidad H, que es la mitad del ancho B por la tangente de 45 más el ángulo de fricción entre 2, utilizando el ángulo de fricción del estrato superior. Si H es mayor al espesor del primer estrato por debajo de la fundación, determinar el ángulo de fricción modificado a través de la siguiente ecuación. Este procedimiento puede ser extendido para cualquier número de estratos, pudiendo utilizarse una ponderación. ¿Ya? Un momento, por favor. Realizar un cálculo similar para obtener la cohesión promedio. Utilizar cualquiera de las ecuaciones de capacidad de apoyo desarrolladas para la determinación de la capacidad última. Para este cálculo deben ser utilizados los valores modificados de cohesión y ángulo de fricción, Cm y ángulo de fricción M, determinados con este procedimiento.
Para el caso en el que el estrato superior es suave, es decir, presenta un valor bajo, uno debe verificar la probabilidad de rebalse del suelo por debajo de la fundación, del modo que se indicó anteriormente. Finalmente, y para el último caso, que es el que considera una fundación emplazada sobre un estrato de arena que se haya descansando sobre un estrato de arcilla o viceversa, se debe verificar primero si la distancia h penetrará al interior del estrato inferior. Por tanto, si h es mayor al espesor 1, el Q último puede ser estimado de la siguiente manera. Encontrar el Q último con cualquiera de los métodos propuestos utilizando los parámetros de resistencia del estrato superior. Asumir una falla por punzonamiento que se inicia en la base de la zapata con dimensiones de ancho B por largo L. Para esto determinar primero el Q último con 2 apóstrofes, que es igual al valor de la capacidad de apoyo del estrato inferior. Por lo tanto, el Q último con 2 asteriscos es determinado utilizando los parámetros de resistencia del estrato inferior y considerando para la determinación la sobrecarga Q asterisco de la profundidad total, es decir, el nivel de fundación más el estrato, más la altura del primer estrato, de tal forma de calcular el Q ponderado, que es esta ecuación, ¿no? Donde P es el perímetro expresado como una fuerza que toma en cuenta la cohesión del estrato inferior, el KS es el coeficiente de presión del terreno que es tomado en cuenta como tangente al cuadrado de 45 más menos el ángulo de fricción, al valor de QA, de K, el coeficiente de fricción entre PV y KA y el perímetro del muro de la zona de corte, que es igual al ángulo de fricción del terreno del estrato superior, y A, el área de la fundación. El valor de este Q último ponderado es comparado con el valor del Q último, y el menor valor de estos dos es el valor usado. La ecuación 393 es muy similar a la de Meyerhoff del 79 y es aplicable a todo tipo de suelos. Según Bowles, en la práctica no se presentan a menudo casos en los que los 2 a 3 estratos de arcilla existen y se hallan claramente delimitados. Es más, por lo general los estratos de arcilla se transforman gradualmente en un estrato duro de superficie sobreconsolidada, en un estrato más suave, y sin embargo existen excepciones, dentro de las que, según se encuentran principalmente los depósitos glaciares. Por tanto, cuando uno se encuentra con estratos de arcilla que no se hallen claramente delimitados, es aconsejable considerar a todos los estratos como uno solo y adoptar para este un valor de Q último correspondiente al valor más bajo de la cohesión que se presenta a través de todos los estratos. Por otra parte, un estrato de arena descansando sobre una arcilla o viceversa se presenta además de manera más común en la práctica, y en este caso la estratigrafía está definida de mejor manera. Luego, para los casos de los suelos donde existe cohesión y ángulo de fricción con un número considerable de estratos de espesor delgado, valores promedio de los parámetros de resistencia para la determinación de la capacidad de apoyo pueden ser calculados mediante las siguientes ecuaciones, donde se presenta una manera de valorar las cohesiones en función de su espesor. Es unas ecuaciones de promedio ponderado. Los valores de HI también pueden ser multiplicados por un factor de ponderación si se desea, estando en la profundidad efectiva de corte de interés delimitada aproximadamente por este valor. Generalmente, para obtener un mejor promedio, pueden requerirse una o dos iteraciones debido principalmente a que el valor del ancho B
no es por lo general fijado hasta que la capacidad de apoyo sea establecida, ¿no? Y acá, el ejemplo 3.5 presenta un ejemplo de un suelo estratificado, tomando en cuenta las consideraciones que se han mencionado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. El día sábado vamos a empezar con el capítulo número 4. Quedamos acá. Gracias, hasta luego.